Yo tengo mis esperanzas cifradas en Venezuela para ver qué decisiones vamos a tomar. Por una cosa muy importante. Es evidente que Maduro no tiene ninguna intención de entregar el poder y eso todos lo sabemos y volvemos a entrar con la misma dinámica de cuando me echaron preso. Es que ustedes son unos tontos. O sea, no hay que ser ni siquiera muy inteligente para saber que Maduro va a hacer todo lo que pueda hacer para robarse esas elecciones. Y yo estoy esperando un robo para esas elecciones. Pero yo le hago a mis compatriotas la segunda pregunta. A ver, si no hay salida militar, si excluirte de manera consciente de participar en elecciones te ha mantenido fuera de tener ninguna influencia sobre el gobierno o sobre las autoridades o sobre los territorios en Venezuela, ¿verdad? Entonces, y el otro elemento es que en las elecciones del 2022 la oposición de Venezuela logró prácticamente el 35% de todas, digamos, las candidaturas que se estaban jugando. Entonces la pregunta es, los venezolanos eso lo tienen claro. No se puede abandonar la lucha política diciendo que no voy a participar. Hola, bienvenidos. Yo soy Carlos González y mi invitado el día de hoy es José Antonio Peraza, nicaragüense, politólogo y uno de los más prominentes opositores al régimen de Daniel Ortega, razón por la cual en julio, el 26 de julio del 2021, fue arrestado y pasó más de 500 días en una celda de la infame cárcel del Chipote, en Managua, junto con otros líderes cívicos y políticos nicaragüenses. Su único crimen fue el de participar en un debate televisivo dedicado a analizar la situación política de su país. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias y un placer estar contigo, Carlos. Un placer. El placer es mío. Originalmente, José Antonio, tú fuiste condenado a 10 años de prisión, si no me equivoco, por el supuesto delito de, y déjame citar, conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional. Por favor, ¿qué es eso? Bueno, mira, se suponía que me iban a aplicar una ley nueva en aquel momento, ¿no? Que me declaraba más o menos traidor a la patria. Pero como era una ley que habían publicado posterior a los cargos que se me atribuían, era en ese momento era como muy feo, digamos, aplicarme una ley retroactiva. Entonces se fueron a buscar al Código Penal y lo único que encontraron para medio disfrazar lo que estaban haciendo con nosotros fue esos artículos que, si no recuerdo mal, creo que eran el 411 y el 412 del Código Penal, que lo han violado en todo sentido. Ahora, nosotros sabíamos que ahí no funcionaba ninguna legalidad en ese juicio. Primero fue un juicio donde yo no pude hablar con mi abogado, lo conocí el día del juicio y me dieron 3 minutos para hablar con él para poder preparar mi defensa. Y me condenaron prácticamente el mismo día que fui al juicio. No presentaron ninguna prueba, presentaron 5 videos o 4 videos de los cuales extrajeron, yo creo que si llegamos a los 30 segundos de lo que extrajeron de esos videos, que eran videos de 1 hora, 40 minutos o 35 minutos, extrajeron, yo diría que para condenarme ni siquiera 40 segundos, porque no decían prácticamente nada que se pudiera llamar de esa manera. Era un juicio totalmente arbitrario, nosotros lo sabíamos. Y yo le dije claramente al juez cuando hizo algo que me pareció ridículo, porque dice, me condena y entonces dice que vamos a tener otra fecha de reunión para decidir cuál es la pena que me va a otorgar. O sea, ya estaba condenado, pero no me había dado la pena. Entonces yo le pedí la palabra y fue la única vez que me la concedió y me concedió 2 minutos o 3. No pasó de los 3. Entonces, básicamente yo le dije, mire, señor juez, usted está violando todo lo que yo puedo medio saber de derecho, porque yo no soy abogado, pero tengo la suficiente claridad de que usted está violando todos mis derechos humanos y todo el debido proceso para condenarme. Pero sepa lo siguiente, si quiere puede ponerme 30 años, porque en primer lugar no voy a cambiar mi posición y en segundo lugar estoy seguro que no lo voy a cumplir. Y ahí nomás me sacaron, me llevaron y yo ya sabía. Yo tenía para escoger 3 posibles penas. 8 años
que era lo que le estaban imponiendo a las mujeres, 10 años, o 13, que era lo que le estaban poniendo a los candidatos a la presidencia. Entonces ahí tenían para escoger entre 8 y 13. Quedé a la mitad con 10, como fuimos la mayoría de los hombres. Sin embargo, tú has dicho en reiteradas ocasiones de que sabías que ibas a salir, que al tratarse de un caso prefabricado, digamos, por el régimen para acallarte, sinceramente, esa es la única palabra que se puede usar en este tipo de circunstancias, para acallar tu voz, ¿no es cierto? Ujú. Eh, que tú ibas a salir, o sea, tú sabías que eras inocente. Yo estaba seguro que iba a salir por varias cosas. En primer lugar, porque conozco la historia de Nicaragua y en general en Nicaragua los presos políticos de cierta importancia, y es feo que lo diga así, pero de cierta importancia, los regímenes o los matan y si no los matan, tarde o temprano van a salir. El tema era si iba a durar 8 años, 7 años, 6, 9 y medio, nadie lo sabía. Pero yo sabía que los 10 completos nunca los iba a cumplir si salía vivo. Pero ya esa otra cosa, si iba a salir vivo o no, no podía determinarlo yo. Pero sí, yo tenía la clara convicción de que yo no iba a cumplir esos 10 años, porque conozco la historia de Nicaragua y desde el primer momento el tipo de juicio que nosotros y el tipo de cárcel que nosotros sufrimos era lo más atípico que puede haber, pues que yo he conocido. Porque es mi segunda vez en la cárcel, mi tercera vez en la cárcel, no es la primera, es la tercera. Y por las La, mismas la causas. primera vez, la primera vez, si no me equivoco, perdona que te interrumpa, porque esto es relevante. La primera vez creo que tenías 16 años cuando te 15 y encancelaron por medio, razones políticas. tenía 15 y medio, y precisamente me iban a acusar de traición a la patria, igual, porque al final todo eso es traición a la patria. Y en aquella época me amenazaron, igual, me dijeron, era un niño de 15 años, ¿verdad? Entonces me dijeron, o nos contás, porque fueron unas pintas que aparecieron en mi ciudad que decían comunismo no, democracia sí, queremos libertad, unas cosas bien simples que ni siquiera yo las había escrito, sino unos amigos míos. Y entonces me dice, decime quiénes son tus amigos y te vas a tu casa. Si no llamamos a los tribunales populares antisomocistas, que era con lo que estaban condenando a los guardias somocistas a 30 años de prisión, 25 años, y te ponemos 3 años de manera inmediata. Así me recibieron a mí en la cárcel cuando tenía 15 años y medio. Entonces yo más o menos conozco su estilo, su forma, la intimidación. Eso no cambia los sentimientos que uno tiene, pero sí te ponen en una mejor perspectiva para decir, ya sé que estos están hablando para amenazarme, para intimidarme. En aquella ocasión, incluso cuando era niño, me amenazaron con maltratar a mi hermana, me llamaban por teléfono para amenazarnos, no solo a mí, sino a toda la familia. Entonces, conozco su proceder. Eso no cambia el peligro, eso no cambia las posibilidades de la agresión, como hicieron una vez con mi madre, que le tiraron una piedra que casi la matan. Pero todo este tipo de cosas por alguna razón, yo he aprendido a manejarlas durante muchos años. José Antonio, tú y yo nos conocimos personalmente en Washington, D.C. el año pasado, en la sede de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en una reunión con el equipo del secretario general Luis Almagro. Tenías poco de haber llegado de Nicaragua. Mm. Me preguntaba, a más de un año ya de exilio, que tengo entendido que tampoco es tu primer exilio, pero ya me vas a contar más sobre eso más adelante. ¿Cómo estás hoy? ¿Y cómo están los otros opositores que corrieron la misma suerte que tú? Bueno, mira, hay diferencias importantes. Todos hemos perdido. No hay ninguno de nosotros que haya ganado. Todos hemos perdido en el sentido económicamente, lejanías con nuestros familiares. Yo no he podido ver a mis hijos. Mis relaciones personales están dañadas porque pues, he pasado años sin... Cuando digo dañada es que la estrechez, la calidad se ha reducido con muchísima gente. Pero al mismo tiempo nos ha hecho mucho más fuertes. Eso siempre pasa, ¿no? El que sobrevive a cosas se vuelve más fuerte. Y este es mi segundo exilio. Mi primer exilio incluso me atrevería a decir que emocionalmente fue mucho más duro que este. ¿Por qué? Porque era un exilio de un niño de 16 años y medio
que va con dos hermanos, uno de 11 y una de 6, que va con una madre que va con cáncer y que al final muere, y que mi padre que se queda en Nicaragua viendo algunas cosas y cuidando lo poco que nos habían dejado, que no hubiese sido arrebatado por la dictadura. Y todo ese drama familiar esta vez no lo viví, porque era una decisión más unilateral, personal. En aquel tiempo yo era un niño y de alguna manera yo involucré a mi familia en cosas que tal vez no debía haberlo hecho, pero bueno, a los 16 años o a los 15 años es muy difícil tener perspectiva de las consecuencias de lo que uno hace. Esta vez sí yo tenía claras las consecuencias y por eso acté de acuerdo, porque hay mucha gente que nos dice, pero es que ustedes fueron tontos, ¿por qué? Algunos críticos, ¿verdad? ¿Por qué fueron tontos? Si ustedes saben cómo actúa la dictadura y por qué se dejaron capturar. No, no es que nos dejamos capturar. Simplemente fue, en mi caso, y sé que de otros compañeros, una decisión política claramente sustentada en nuestros valores y en nuestras creencias. Nosotros creíamos que teníamos que ir a un proceso electoral porque queríamos y queremos una salida pacífica para el país, que en Nicaragua esas opiniones no son muy comunes. Tal vez en otros países eso es lo más lógico, pero en Nicaragua no, porque nosotros venimos de una sociedad que ha tenido más de 20 guerras civiles y nosotros siempre, la élite política, siempre piensa que la manera más rápida y efectiva de salir de los problemas es a través de la violencia. Eso está bien incorporado, no en el ADN, porque eso no se puede decir así, pero sí en nuestra cultura política está bien arraigada. En otras palabras, plantear una salida no violenta en nuestro caso es una rareza. Es ser rebelde, para decirlo de otra manera. Es más fácil irse por el otro camino, hablar de violencia, de discriminación, de exclusión del otro. Hay toda una cultura política o incultura política o anticultura basada en esos conceptos. Por lo tanto, cuando a mí me llegan a capturar, yo estoy claro que voy a ser capturado, yo estoy claro que voy a ir a la cárcel y yo estoy claro que voy a ser condenado. Lo que yo no sé es más allá qué es lo que va a pasar. Yo lo que estaba esperando es que me golpearan. José Antonio, después de que ustedes llegaron al exilio, yo recuerdo que se mencionaba mucho, y te lo pregunto a propósito de lo que decías hace un momento del cambio, ¿no? De la necesidad de llevar a cabo actividades de que busquen el cambio en Nicaragua de una forma diferente, ¿no? De una forma diferente a la tradicional, como mencionabas, que ha sido la vía armada, ¿correcto? Pero se mencionaba mucho cuando ustedes llegaron del exilio acerca de la necesidad de organizarse como en una suerte de frente político, una plataforma, para hacer oposición más coordinada contra el régimen de Ortega. ¿Podrías comentarme en qué quedó esa iniciativa a un poco más de un año ya de que se hablaba de esto y cuáles han sido los principales desafíos para lograr esta meta? Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que no hemos cumplido con lo que dijimos que estábamos en la cárcel, cuando estábamos en la cárcel. Siempre hablamos de que cuando saliéramos íbamos a tratar de construir esa unidad de manera, digamos, sistemática para luchar contra la dictadura. En especial cuando yo salgo, se me invita a ser parte de un grupo que hoy tiene el nombre Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde. ¿Verdad? Tiene ese apellido de Monteverde al final. Antes solo se le decía Monteverde. Ahora, de los 222 que salimos, básicamente políticamente activos, yo creo que no llegamos a 30. La mayoría de la gente ha estado sumergida en resolver sus problemas personales, familiares y económicos, que son bien difíciles, ¿verdad? Porque hacerse la vida en otro país sin hablar el idioma, sin tener un montón de dificultades, es complicado. Incluso yo oía a Juan Lorenzo Holman en una entrevista que se le hizo cuando se conmemoró el año de nuestra salida, que él decía, yo que hablo inglés, que estudié en Estados Unidos, me he llevado grandes dificultades y decepciones porque yo creí que mi inserción iba a ser rápida, inmediata, y no, no ha sido así. Para resumirte, yo diría que de los 222 personas que estén comprometidas en este momento, todos estamos involucrados, pero que estemos comprometidos, digamos, con la construcción
de ese sujeto político para luchar directamente con la dictadura, yo creo que no llegamos a 20. ¿Cómo ves tú el proceso que se ha iniciado en Venezuela de cara a las próximas elecciones del 28 de julio? Ya se habla, ¿no? Hay muchos analistas que hablan de una posible derrota del chavismo, de Maduro, y que ese país podría iniciar un camino hacia una transición democrática. Te pregunto primero por Venezuela, ¿cuál es tu análisis? Y en segundo lugar, ¿cómo podría impactar eso a la realidad de nicaragüense? ¿Crees que eso pueda tener una repercusión, por ejemplo, en la oposición, que tenga más chances, digamos, de derrotar al orteguismo? Yo tengo mis esperanzas cifradas en Venezuela para ver qué decisiones vamos a tomar. Por una cosa muy importante. Es evidente que Maduro no tiene ninguna intención de entregar el poder y eso todos lo sabemos y volvemos a entrar con la misma dinámica de cuando me echaron preso. Es que ustedes son unos tontos. O sea, no hay que ser ni siquiera muy inteligente para saber que Maduro va a hacer todo lo que pueda hacer para robarse esas elecciones. Y yo estoy esperando un robo para esas elecciones. Pero yo le hago a mis compatriotas la segunda pregunta. A ver, si no hay salida militar, si excluirte de manera consciente de participar en elecciones te ha mantenido fuera de tener ninguna influencia sobre el gobierno o sobre las autoridades o sobre los territorios en Venezuela, ¿verdad? Entonces, y el otro elemento es que en las elecciones del 2022 la oposición de Venezuela logró prácticamente el 35% de todas, digamos, las candidaturas que se estaban jugando. Entonces la pregunta es, los venezolanos eso lo tienen claro. No se puede abandonar la lucha política diciendo que no voy a participar. Ahora, ¿es lo mejor? Desde luego que no. Pero ahí es donde una oposición responsable tiene que decir, a pesar de las condiciones terribles que yo tengo y desventajosas, lo menos que yo puedo hacer es decir que yo me voy para mi casa, porque eso es lo que le gustaría a Maduro, ¿verdad? Entonces, a mí no me cabe ninguna duda que van a haber abusos, que hay grandísima posibilidad de que se roben las elecciones, pero yo me hago la pregunta, ¿y qué les queda? ¿Qué le queda a la oposición? Decir, María Corina, ok, me voy para mi casa y que estos tomen todas las gobernaciones y que hagan esto y que hagan lo otro, porque van a tener elecciones el próximo año y van a tener otra vez ese mismo dilema. Entonces, hablando con los venezolanos y hablando con expertos electorales, yo he llegado a la conclusión de que tienen que ir. Y yo he llegado a la conclusión que si bien es cierto, es casi seguro que se van a robar las elecciones, lo peor que podés hacer es dejarle el espacio abierto. En otras palabras, los venezolanos se van a tener que conformar, si hay un panorama como el que yo estoy viendo, a hacer una transición a la democracia que va a ser de manera, digamos, lenta, ordenada y tal vez un poco frustrante por no ser inmediata, pero creo que ese es el camino que toca. Ahora, si hay un voto masivo, como creo que va a haber, y hay un despertar ciudadano de que no pueden seguir abusando de la democracia, ahí estamos ya en otro proceso. Ese nadie lo puede determinar, pero es un escenario que sí se puede dar. Ahora, ¿qué papel van a jugar los militares? Entonces empiezan todas las preguntas, pero lo que yo sí tengo claro es que los venezolanos tenían que ir y tienen que ir. Yo creo que con lo que está haciendo María Corina, independientemente ya del resultado final, yo creo que la labor ya está ganada, ¿no? La gente está en las calles, hay una motivación y vamos a ver lo que yo creo que va a pasar, que pasó en Nicaragua en 1990, que es una masa de votantes que vamos a ver si se van a atrever a violentarla. Entonces yo lo que creo es que, y con esto termino esta parte, Adelante. yo lo que creo es que yo creo que la política, la gran política es crear oportunidades donde supuestamente no las hay. Y yo creo que María Corina y su grupo, y con todo este tema de las primarias, han abierto un proceso. Entonces, volviendo a lo que decimos nosotros en Nicaragua, aquí hay dos posiciones o tres posiciones.
Una que dice, ustedes son unos tontos, que es lo mismo, ¿no? Ustedes son unos tontos, nosotros sabemos que eso no va a suceder. Eso es facilito decirlo, pero eso no resuelve el problema, ni de Venezuela ni de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, esa es una tesis. La otra tesis es que los más intelectualizados, digamos, de cierta visión de gente que está en Estados Unidos, de académicos nicaragüenses que están en Estados Unidos, que dicen lo siguiente: no comparemos Venezuela o Nicaragua porque son procesos totalmente distintos y hacemos una mezcla incorrecta de lo que está pasando en uno y otro. Y después están los que piensan como yo. Si bien es cierto, hay que ir a los procesos electorales, como te dije, y si bien es cierto, no hay duda que Venezuela y Nicaragua son países y sociedades totalmente diferentes, yo sí creo que hay un vínculo que tal vez no lo podemos demostrar de manera objetiva, con hechos económicos, porque vos me podés decir, no hay ningún vínculo económico importante entre Venezuela y Nicaragua, son países con historias diferentes, Venezuela tuvo una tradición democrática que Nicaragua no tiene, el grado de represión en Nicaragua es muchísimo, muchísimo más alto que en Venezuela, sí, pero hay cosas como en la cortina de hierro que hay procesos que cuando se inician no se detienen. ¿Por qué? Hay veces no se sabe, hay veces no se sabe, pero definitivamente que las cosas están conectadas. Perdón, Cuba, Venezuela y Nicaragua están conectadas. ¿Quién influye más? ¿Quién es el más débil? Bueno, parece que el más débil es Nicaragua, parece. A eso iba con la pregunta que te hice recién, que si existe esa interconexión entre esos tres países, eh, resulta natural pensar de que lo que suceda en uno puede impactar al otro. Es decir, si hay un cambio en Venezuela, Ujú. eso naturalmente podría impactar a Nicaragua, ¿no estás de acuerdo? Sí, yo creo que sí, aunque desde el punto de vista, voy a decirlo, técnico, la vinculación económica entre Cuba, Venezuela y Nicaragua es inexistente. Lo que ellos tienen son relaciones políticas. Pero siempre lo que pasa en el Caribe, en países como Cuba, ¿verdad? O Nicaragua, o antes Panamá, siempre influye en Nicaragua, ¿verdad? Ahora, Nicaragua siempre ha sido un país que ha influenciado toda Centroamérica, desgraciadamente no en buenas cosas, ¿verdad? Siempre Nicaragua es el país conflictivo en Centroamérica, no el más violento, el más inestable, siempre está con su inestabilidad. ¿Verdad? Su inestabilidad, su incapacidad de consolidar una democracia medianamente manejable. Y eso definitivamente. Por ejemplo, una caída de Venezuela inmediatamente, ahí sí te lo puedo decir, nos va a dar la perspectiva, ese es el camino. Porque hay gente que no lo acepta, aunque vos se lo expliques de todas las maneras, te dice no, no es por ahí. Y es una cantidad importantísima de gente. Yo sí creo que el camino es por ahí. Ahora, no va a ser como yo quiero, que el régimen de Maduro se va a desmoronar de la noche a la mañana, pero yo sí creo que, aparte de la violencia, que ya nosotros le hemos probado decenas de veces y nunca hemos resuelto nada, yo soy de los que cree firmemente que ese es el camino. Ahora, es un camino tortuoso, difícil, frustrante, pero ahí va a demostrar de qué está hecha la oposición, porque lo otro es llamar a la guerra. Y la guerra no le ha resuelto a Nicaragua nada en los últimos 2 siglos. José Antonio, ya que estamos en el plano internacional y que estamos analizando esas relaciones de Nicaragua en un contexto más geopolítico, en el diario La Prensa de Nicaragua apareció el siguiente artículo el 30 de junio, que me gustaría citarlo. Sandinistas y talibanes de enemigos a hermanos. Y sigo con la cita. Hubo un tiempo en que los sandinistas consideraron a los talibanes como sus enemigos por ser una guerrilla armada y financiada por Estados Unidos. Pero ahora, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los considera sus hermanos. Esto fue publicado a raíz de la decisión del régimen de Daniel Ortega de establecer relaciones diplomáticas con los talibanes, convirtiéndose, dicho sea de paso, en el primer gobierno de Occidente y, si no me equivoco, uno de los pocos países del mundo que nombra un embajador ante las autoridades de este grupo fundamentalista, ¿no? Que gobierna o que controla Afganistán. Eh, ¿Cuál es la razón detrás del acercamiento del régimen de Ortega hacia los talibanes y qué pueden tener en común nicaragüenses y talibanes como para hablar de una hermandad? Bueno, teóricamente no tienen ninguna, ¿verdad? No deberían tener ninguna.
precisamente en los años 80, los talibanes no son igual tal vez a los mujahidines, pero tienen la misma raíz, ¿no? El fundamentalismo islámico. Y en los 80 los comandantes hablaban muy mal de los afganos, lógicamente porque estaban luchando contra el imperio ruso. Y ahora esta unidad, que es ficticia, Nicaragua no tiene ninguna relación, ni cultural, ni geográfica, ni económica, ni política. Nosotros no queremos construir un emirato, o sea, no se nos ocurre ese tipo de cosas, creo yo, pues dentro de una tradición tan fuerte católica como tiene Nicaragua. Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es que posiblemente China tiene relaciones con los Emiratos, perdón, con, con los talibanes. con los talibanes, y Ortega ha demostrado que es sumiso totalmente ante lo que le pide Rusia y ante posiblemente lo que le pide China. Eso muestra la acusación que hizo contra Alemania, ¿verdad? Por la ayuda que le estaba dando a Israel a Alemania. Y metió una demanda en la Corte Internacional de Justicia. Y eso fue ordenado, eso está claro de que fue una orden directa de Moscú hacia Managua y que ellos jugaron el papel y estaban al teléfono al mano escuchando lo que le recomendaban sus amos rusos, digamos, en este momento. Ahora, ¿cuál es el otro elemento? Bueno, el primer elemento es esa dependencia, digamos, diplomática, cultural y económica que tiene de China y en menor medida de Rusia, que no tiene mucho que dar, pero sí da armas. Y el otro elemento es que Ortega, que tiene una mentalidad, más su esposa, muy vengativa, me imagino que ha implementado el tema de la migración y el tema para, digamos, según ellos, me imagino, para sonrojar o para, digamos, molestar a Estados Unidos, como decirle, yo estoy haciendo amistad con tu enemigo y por lo tanto el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues esa lógica primitiva, un poco de la política exterior, que a Ortega le gusta mucho, ¿verdad? Entonces, yo creo que básicamente son dos elementos. Uno, molestar, contrariar a Estados Unidos para decirle que yo también te puedo dañar de alguna manera. Y el otro tema es que obedece a un pedido, en este caso de los chinos, que es el que tiene relaciones con los talibanes. Ahora, no, pero ¿no te parece que es un poco arriesgado, ¿no? ¿No estará jugando con fuego Ortega al estrechar alianzas con un grupo fundamentalista como los talibanes? Los sandinistas tienen una larga tradición, porque sé que vienen las preguntas en aquel tiempo con la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Y yo recuerdo una vez que le preguntaron a Yasser Arafat que si a él le molestaba que Nicaragua fuera otra Cuba, y él dijo abiertamente que no. Y cuando él vino a Nicaragua, incluso se le permitió que muchos de los comandantes entraran a la reunión con Yasser Arafat con sus armas de reglamento, que eso era no permitido porque lo podían matar. Pero independientemente de esas relaciones, él se siente cómodo. Por ejemplo, Gaddafi lo mantuvo durante años, más o menos, él lo contó en entrevista. Gaddafi, cuando él se quedó sin nada después de la transición hacia la democracia, le daba $25,000 al mes para que él pudiera mantener a su familia y tener cierto liderazgo, porque tenía recursos que otros no tenían. Entonces, este tipo de relaciones vienen de largo. El sobrino de Gaddafi era asesor directo y sigue siendo embajador de Nicaragua para el Medio Oriente, para embajador itinerante que viaja por todo Medio Oriente y es sobrino carnal directo de Muammar el Gaddafi. Entonces, esas relaciones son viejas, se sienten cómodas, ellos se sienten muy bien. Ellos, dentro de esa tradición guerrillera, ellos se sienten bien independientemente que tengan esos matices ideológicos o religiosos. Pero volvemos al tema importante. ¿Qué gana Nicaragua con esto? Nada. Está haciendo lo mismo que hizo en los 80, meter a Nicaragua en una dimensión que no está acorde ni para la región donde estamos, ni para nuestra importancia económica, ni para las dificultades que tenemos. Y eso muestra una característica no solo de Ortega, sino de algunos elementos de la clase política nicaragüense, que siempre nos meten en una dinámica para las cuales no estamos listos, ni deberíamos estar listos.
porque nosotros no debemos de meternos en una discusión, digamos, de este tipo, o digamos, visiones culturales encontradas ahora con los chinos en Centroamérica, donde a gritos Ortega los está llamando para que le... Porque ese es el otro problema, que Ortega se ofrece, ni siquiera es que los chinos lo vinieron a buscar, él fue a buscar a los chinos para que... Y él fue a buscar a los rusos, ¿verdad? Y habla y dice locura, y dice que ya va a cambiar el patrón dólar y ahora ya dan por un hecho de que el dólar va a ser sustituido por el yuan y por el rublo, cosa que posiblemente se pueda dar en algún momento con el yuan, pero eso no va a ser mañana, ni posiblemente, y seguramente a Daniel Ortega no le va a dar tiempo en su vida para ver eso, porque ya tiene 79 años prácticamente. Entonces, hay un discurso ahí que básicamente todo eso está destinado a que sobreviva la dictadura, básicamente. Mencionaste la edad de Daniel Ortega y obviamente uno no puede dejar de pensar en Fidel Castro, ¿no? Y que la revolución continuó a pesar de la desaparición del líder máximo de la revolución cubana, que era Fidel Castro. ¿No crees tú que, independiente de la desaparición física o la incapacidad de Daniel Ortega de gobernar el país, eh, la revolución nicaragüense, el sandinismo, siga gobernando Nicaragua por mucho tiempo más? Eh, yo creo que si Ortega muriera mañana, yo creo que el régimen se va a mantener porque la represión va a ser intensa. Ya está siendo intensa esperando esa transición o esa, ¿cómo se llama? No es transición, bueno, esa herencia, ¿verdad? Que ya se la va a trasladar a doña Rosario y ya están preparando al hijo. Yo creo que, al igual que dijo su hermano, yo conozco a su hermano no de manera directa, pero sí él me llamaba para regalarme sus libros, el hermano de Daniel Ortega. Yo tengo 2 libros de Humberto Ortega autografiados por él porque él consideraba que yo decía, me imagino yo, algo que a él le interesaba y me mandaba a su asistente personal a dejármelos a mi casa y me llamaba. Entonces, Humberto tiene mucha más capacidad política y mucho más olfato y mucho más pragmatismo que su hermano. Incluso yo diría que es hasta más malvado en algunas cosas, pero tiene más sentido de realidad. Entonces, yo creo que todo indica de que el régimen puede sobrevivir y yo creo que va a sobrevivir por lo menos a lo inmediato, pero que sea sostenible, sinceramente, analizando la historia y lo que yo he vivido, que no es poco, creo que no. José Antonio, muchas gracias por tus opiniones, por tu experiencia y bueno, nos quedamos con eso. Entonces, probablemente la caída del régimen de Ortega en Nicaragua no pase por la desaparición del líder, sino que probablemente, según lo que tú opinas y tus análisis concluyen, el régimen puede perdurar en una suerte de sucesión a ya sea a su hermano o a su esposa. Muchísimas gracias, José Antonio. Ha sido un placer tenerte en este espacio. A la orden, siempre a la orden y muchas gracias por tomarme en cuenta.